Olá, senderistas, aqui estamos para mais um guia semanal e hoje vamos a estar cubriendo los capítulos 18 hasta el 22 del Evangelio de Mateo. Es importante que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos leído hasta ahora. Capítulos 1, 2 y 3 hemos leído sobre la preocupación de Mateo en registrar que Jesús es descendiente de Abraham, hijo de David, y también que nació de manera virginal, ¿no? Por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Por eso es llamado de Emmanuel, Dios con nosotros. En el capítulo 4 vemos a Jesús siendo tentado por Satanás y luego empezando el llamamiento de los primeros discípulos. Capítulos 5, 6 y 7, vemos a Jesús subiendo al monte y Mateo ahí hace un paralelo, ¿no? Como siendo Jesús el nuevo Moisés, que habla de la ley, habla de cómo uno debe comportarse, debe seguirle a Él. Y en los capítulos 5, 6 y 7 vemos el Sermón del Monte, ¿no? Que es el sermón más conocido de Jesús. Luego, los capítulos 8 y 9, vemos a Jesús haciendo milagros y enseñando su poder sobre los demonios, sobre la creación y también sobre las enfermedades. En todas esas ocasiones, Jesús está salvando a la gente de un peligro, liberando, ¿no? De alguna manera, bendiciendo a las personas. Capítulo 10, vemos el segundo discurso de Jesús, donde Él comisiona ya a los 12 discípulos y les envía a predicar el Evangelio y a expulsar demonios. Jesús les amonesta que pasarían por persecuciones, pero que ellos tendrían una recompensa. Capítulos 11 y 12, Jesús sigue haciendo milagros y capítulo 13, Jesús declara su tercer discurso donde trata sobre las parábolas del reino. Después de eso, en los capítulos 14 hasta el 17, nosotros vamos a ver una serie de reacciones de la gente que estaba escuchando a Jesús. Unos rechazan a Cristo, otros le reciben, creen en Él como Mesías, como el Emmanuel, el Dios entre los hombres o con los hombres, con nosotros. Y luego Jesús pregunta a sus discípulos quién ellos creían que Él era, ¿no? Y Pedro toma la palabra respondiendo, diciendo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús se admira de esa afirmación y le dijo que aquellas palabras no habían sido construidas por su propia capacidad, sino el Padre las había revelado a Pedro. En el capítulo 17 vemos que Jesús una vez más comprueba su naturaleza divina cuando pasa por la transfiguración, su cuerpo es glorificado. Y a partir del capítulo 18 vemos el cuarto discurso de Jesús hablando sobre la naturaleza de su reino, del reino que tiene como rey a Él mismo. Luego Él está diciendo que en su reino el más pequeño es el grande, que en su reino lo que vale es la misericordia, que en su reino lo que vale es dignificar a las personas, incluso a las mujeres, que en su reino hay una riqueza más grande que atesorar bienes materiales. La riqueza del reino es repartir lo que tiene con los necesitados. Y el joven rico es un ejemplo de que es muy difícil para uno entrar en el reino de Dios. En el capítulo 20 nosotros vemos Jesús hablando de la parábola de la viña
y de los viñateros, ¿no? Y es interesante que Jesús ahí enseña algo muy maravilloso. Es que aquellos que llegaron antes no son más importantes de los que llegaron después. Y el mismo tratamiento que Jesús da a los primeros, da también a aquellos que llegan por último, por así decir, ¿no? Hay misericordia, hay perdón, hay gracia y la misma gracia enseñada a todos. Capítulo 21, Jesús entra en Jerusalén montado en una asna y eso es decepcionante para los que esperaban un Mesías político y libertador. Esperaban un Mesías que viniese montado a caballo, ¿no? Pero Jesús viene montado en una asna. Jesús sigue ahí con sus gestos, con sus actitudes, afirmando y enseñando cuáles son los valores de su reino. Él entra en el templo y critica a los que están allí, de alguna manera haciendo de la casa de Dios un mero negocio. Él maldice la higuera estéril, afirma su autoridad. Y en el capítulo 22 Jesús habla de la parábola de las bodas, donde mucha gente fue invitada, pero aquellos que entran son los humildes. El reino de Dios, en su gran parte, en su gran mayoría, es compuesto por gente pobre, humilde, gente que no tiene ningún valor para la sociedad. El capítulo 22 termina con Jesús, básicamente termina con Jesús enseñando sobre los mandamientos, ¿no? Amarás a tu Dios de todo tu alma, tu mente y corazón. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todo eso depende la ley y los profetas. Te animamos a seguir leyendo con nosotros y te animamos también a compartir una porción de la poderosa palabra de Dios que edifica nuestras vidas, trae respuestas y esperanza a cada uno de nosotros. Dios les bendiga.